que se esfuerza cada semana a tener las alabanzas. Y bueno, precisamente, hermanos, ese es el Dios que usted y yo adoramos, que servimos. La Biblia dice que Él es un Dios de vivos y no de muertos. Alabamos a ese Rey, a ese Dios exaltado sobre su trono. Él es el Dios que será exaltado, su nombre será engrandecido. Es lo que vimos la semana pasada, todos recordamos esto. Y yo creo que esa debe ser nuestra convicción, nuestra confianza en que servimos a un Dios que es eterno, a un Dios que es justo, a un Dios que es santo. Bien, hermanos, en esta mañana queremos darle la más cordial bienvenida una vez más a todos nuestros hermanos, amigos que están ahorita en Zoom, que están aquí en la sala. Bienvenidos a nuestra sala, ¿ya? Y también a aquellos amigos que están en Facebook. También nos están siguiendo ahorita en Facebook. Así que le damos la más cordial bienvenida a todos ustedes. Vamos a estar meditando hoy, en esta mañana, en vivo. De verdad que a mí me agrada hacerlo en vivo juntamente con la iglesia. Y yo, como alguien dijo hace un momento, ya esperamos de que esto ya culmine y vernos cara a cara, vernos rostro a rostro, ojos con ojos ahí, poder contemplarnos, poder vernos. Y esto será muy, muy pronto. Muy bien, voy a darle paso un ratito a la hermana Carla. Recuerden que siempre silenciamos un momento los micrófonos para que no haya ninguna interrupción en el momento de la meditación. Hermana Carla, adelante, por favor. Muy bien, ahora sí. Listo. Muchas gracias, hermana. Bien, por favor, tomen sus Biblias en el Salmo 84, donde nuestra hermana Camila nos guió en la lectura bíblica y vamos a estar meditando en este precioso Salmo. La pregunta, el sermón de hoy día es, ¿cuál es tu anhelo? Personalicemos esta pregunta, hermano. ¿Cuál es tu anhelo? No el anhelo de tu esposa, no el anhelo de tu vecino, no el anhelo de tu jefe, sino tú, como hijo de Dios, ¿cuál es tu anhelo? ¿Cuál es tu anhelo? Si bien es cierto, vemos en el Salmo, hay un título, ¿no es cierto? El anhelo por la casa de Dios. Ahora, sabemos que los títulos no son inspirados por Dios. Lo que sí es inspirado es su palabra, el contenido, pero no los títulos. Sin embargo, creo que la persona que puso ese título, creo que no se equivocó, ¿no es cierto? Captó la idea principal de estos 12 versículos y él dice el anhelo por la casa de Dios. Así que le pregunto en esta mañana, ¿cuál es tu anhelo, hermano? Haciendo un pequeño recuento, un paseo por la historia, vamos a decirlo así, de este salmo. Hay varios salmos, el Salmo 46, el Salmo 48, 76, así, hay muchos salmos y a estos salmos se les llama los cánticos de Sión. Ahora, estos cánticos vienen a ser himnos procesionales, ¿no? No profesionales, sino procesionales, que vienen de procesión, ¿no? Entonces, esto describen justamente los anhelos, las expectativas de los peregrinos que iban subiendo a Jerusalén precisamente para participar de estas fiestas religiosas que ellos tenían. Este salmo surge de un peregrinaje al templo, precisamente. Era un tiempo de gozo, de muchos cánticos, y podemos imaginar, hermanos, el compañerismo, la alegría, el espíritu de adoración que reinaban en estos grupos de peregrinos, aquellos que iban al templo a adorar. Para empezar, no sabemos con exactitud quién es el autor de este salmo, pero vemos que prácticamente esta persona, quien escribe este salmo, inspirado por Dios, lo que relata es su experiencia con Dios. Él está relatando su experiencia. Es alguien que echa de menos el templo, es alguien que añora el templo, es alguien que quizá, posiblemente, esta persona inclusive, debido a su añoranza, debido a ese anhelo que él tenía, quizá esta persona haya sido una persona que estaba en el exilio y él añoraba, anhelaba este lugar. El salmo está dedicado a los servidores del templo, es decir, a los hijos de Coré. Estos eran cantores
Y si uno, hermano, se pone a observar bien todo el relato, una vez más, es como si el autor de este salmo estuviera lejos del templo. Otra vez, alguien que añoraba el templo, que extrañaba ese lugar de adoración. Ahora, vamos a dividir, por favor, y usted puede marcar en su Biblia, vamos a dividir este pasaje, este salmo, en tres partes. Y al final del verso, por ejemplo, del 1 al 4, usted puede ver en su Biblia, del 1 al 4 y también del 5 al 8, usted va a ver ahí que hay una palabra o un signo que es Selah. Esta palabra Selah creo que también la vimos la semana pasada, si no me equivoco, y musicalmente hablando significa un descanso, un interludio, una pausa, ¿no? Que hacen los músicos para luego continuar. Los músicos yo creo que van a entender mucho mejor este término, ¿no? Y por último, de los versos del 9 al 12 es la conclusión que da el salmista. Una vez más, hermano, hermana, pregunto, ¿cuál es tu anhelo? ¿Qué es lo que tú más deseas? Pregúntate en esta mañana, internalicemos esta pregunta en nosotros. ¿Qué es lo que más deseas? ¿Deseas cancelar todas tus deudas? ¿Deseas recuperar tu trabajo? ¿Anhelas que tu familia se reconcilie? ¿Deseas que tu hijo vuelva a casa? ¿Anhelas que este mundo cambie? ¿Anhelas que tu carrera la acabes este año que ha empezado? O sea, ¿cuál es tu anhelo? ¿Cuál es tu deseo? ¿Saben por qué pregunto esto, hermanos? Es porque este autor, el autor de este salmo, una vez más, es alguien que está lejos, que extraña el lugar de adoración, pero solamente le queda idealizar tal vez. Entonces vamos a ver, lo primero que vamos a ver en este salmo, ¿ok? De los versículos del 1 al 4, por favor, vamos a leerlo una vez más. Acompáñeme a darle una vez más lectura. Pastor, su audio, por favor, actívelo. Verso 2. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión dice, haya casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Verso 4. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán, perpetuamente te alabarán. Entonces, lo primero que vamos a ver en esta mañana, hermano, lo primero que vamos a ver en esta mañana, número uno, es el anhelo por la casa de Dios. Es lo primero que vamos a ver en esta mañana, el anhelo por la casa de Dios. Posiblemente el salmista está pensando quizá en el templo de Jerusalén. Él tiene en mente este lugar. Ahora, en otras palabras, era el lugar precisamente central de adoración del pueblo. Todo el pueblo se reunía ahí para celebrar, para adorar a Dios. Ese era el templo principal, era ahí el punto central. Si lo trasladamos a nuestros días, hermanos, a este siglo XXI, es el lugar que usted y yo, de seguro, y ya lo he escuchado, de seguro que usted y yo añoramos, extrañamos, echamos de menos este lugar, nuestra iglesia. Ha pasado más de 10 meses, hermano. Nadie se esperaba estas circunstancias que definitivamente han afectado al mundo. Una epidemia que nos alejó, una epidemia que nos separó uno del otro. Nos dejamos de ver, pero que de seguro extrañamos, hermano. Anhelamos volver a nuestro templo. Y ese deseo lo he visto reflejado ya en muchos hermanos. Y eso a mí me llena de gozo, de alegría, de confianza y saber que queremos volver a nuestro lugar, a ese lugar de adoración. Si bien es cierto, nosotros somos la iglesia y lo que añoramos, lo que anhelamos es el templo,
pero definitivamente que sí, extrañamos ese lugar. Y es exactamente lo que este salmista, hermano, está experimentando. Es el sentimiento que lo está embargando. Él anhela, él desea. Él dice en el versículo 1, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, o el Dios de las victorias, o el Dios todopoderoso, ¿no? Vamos a leerlo de esa manera. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. En otras palabras, él está diciendo, qué bien, pero qué bien se siente el lugar donde nos reunimos para adorarte. El salmista ama a Dios y ama su santuario, el santuario de Dios. Él dice, qué bien se siente en este lugar. Es un gozo estar en tu casa y ahí quiero estar. Hermanos, no es que encontremos gozo en el edificio de donde nos reunimos siempre, no es que encontremos gozo en ese lugar que está bien adornado, bien limpio, por cierto, ahora, ¿no? Sino donde encontramos gozo realmente. Es precisamente en la oración, en el canto, en las enseñanzas, en la predicación de la palabra de Dios, en la comunión con los demás hermanos. Ahí encontramos ese gozo. Pero cuánto anhelo tenemos por la casa de Dios. Cuán amables son tus moradas. Qué bien se siente estar en este lugar. Como alguien dijo una vez, el amor y el anhelo por la casa de Dios no tiene la intención, de ser un escape del mundo, sino una preparación para la vida en el mundo. Hermosas palabras. Hay un detalle muy particular ahora. El salmista va mucho más allá. Si usted va a notar ahora en el verso 4, el salmista está pensando en esa morada eterna también. Miren lo que dice el versículo 4, por favor. Dice, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Perpetuamente. Y es como si hiciéramos, hermana, referencia al templo, donde actualmente nos vamos a reunir o donde nos hemos estado reuniendo. Es como si hiciéramos referencia a ese lugar, pero también al lugar donde usted y yo, hermana, donde usted y yo vamos a morar de una manera definitiva y eternamente. Te alabarán perpetuamente. Creo que estamos familiarizados con eso de perpetuo, ¿no es cierto? Ya condenaron perpetuamente a un fulano, a una fulana, ¿no? Cadena perpetua. ¿Qué significa cadena perpetua? Por siempre, ¿no? Y es lo mismo que el salmista se proyecta. Él se proyecta hacia la eternidad, hacia esa morada eterna que a usted y a mí, hermano, nos espera. Yo le pregunto en esta mañana, ¿se han dado cuenta que a veces solamente nos referimos mucho, ¿no? Respecto a la eternidad. Nos referimos mucho, sí, a la eternidad, pero muy poco, hermano, ahondamos en ese tema. Lo mencionamos, hacemos referencia a la eternidad, pero no ahondamos en ese tema. Casi no hablamos de lo que nos espera más allá. Y el salmista, de alguna forma, tal vez sin saberlo, al escribir esto, él se dirige hacia ello. Cuán hermosas, cuán amables son tus moradas. Y sigue diciendo en el versículo 2, dice, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Este hombre agoniza, este hombre palidece por estar en ese lugar. Este hombre, como decimos en nuestro argot criollo, no ve visiones para estar en este lugar. Él dice, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Hermano, si usted puede ver aquí, el salmista se conforma, aunque sea con estar en la entrada del templo. Recordemos que el atrio era la primera parte del tabernáculo y ahí se conformaba
estar el salmista. Era la parte tal vez de menos importancia, de menos categoría, pero ese era el anhelo ardiente del salmista. Anhela mi alma y ardientemente desea los atrios de Jehová. Y él sigue diciendo en el versículo 2, la segunda parte, dice, mi corazón y mi carne cantan. ¿Cómo es eso? Mi corazón y mi carne. Bueno, en otras palabras, toda su alma y todo su cuerpo, hermano, están involucrados en esta alabanza. Todo su ser. El salmista lo expresa de una manera tan profunda y él dice claramente, mi corazón y mi carne cantan. Todo su ser está involucrado en ese acto de alabanza, de adoración al Señor. La adoración gozosa, hermano, la adoración gozosa puede expresarse de varias maneras. No hay nada comparable, definitivamente, con asistir, hermano, al templo y, por supuesto, tener esa comunión con Dios. Y él dice, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo, al Dios vivo. Hermano, no es un Dios lejano, no es un Dios muerto, no es un Dios que está colgado en una pared, no es un ídolo mudo. Él es un Dios vivo, hermano. Creo que todos recordamos este 15 de marzo del 2020, ¿no? Del año pasado. Todos recordamos este 15 de marzo. Y así que ese día se cerraron las puertas, el gobierno dio una ley, conminó a toda la gente a confinarse, ¿no? Se cerraron las puertas del templo. Y yo creo que no solo yo, sino que todos ustedes y muchos creyentes nos sentimos muy tristes por esa suspensión. Yo lo creo así. Y como dije hace un momento, han pasado más de 10 meses. Y cuando sucedió esto, hermano, cuando sucedió esto, me hace recordar a aquel salmo, el Salmo 42, 1 y 2, lo voy a citar. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y el salmista se pregunta en ese Salmo 42, 1 y 2 al final, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, como creyentes, debemos tener un vivo celo por la casa de Dios, anhelar ardientemente estar allí y participar de una manera activa en los cultos. Yo creo que eso debe ser nuestro anhelo, nuestro deseo, el anhelo por la casa de Dios. Ahora, el salmista, por así decirlo, de alguna manera, ¿no? Él tiene como una envidia. ¿Y de quién? Del gorrión y de la golondrina. Mire lo que dice el versículo 3, por favor. Dice, aún el gorrión, dice el salmista, aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová, de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Hace unas semanas atrás, solamente fue el mes pasado, si no me equivoco, un grupo de jóvenes fuimos a hacer una limpieza y el día de ayer se sumaron más todavía. Estuvieron entre algunos adultos y jóvenes también. Estuvimos con nuestro hermano Frank y se ha hecho una limpieza exhaustiva prácticamente a todo el templo, ¿no? Y algo que yo vi las semanas anteriores y que también allí todavía permanecía, ayer todavía permanecía, habían ahí unas palomas en un parlante y en una escalera, y ahí estaban estas palomas. Yo decía dentro de mí, qué envidia tengo a estas palomas que están disfrutando de la casa de Dios y nosotros sin poder venir todavía. Y ahí estaban cuidando sus polluelos, ahí estaban cuidando su cría. Pero alguno de los hermanos tuvo más envidia, creo que ya tuvieron que sacarlo ya. Bueno, perdonen, teníamos que limpiar todo, ¿no? Pero hermano, de verdad que es maravilloso cómo el salmista, él ve a la golondrina, él ve al gorrión y dice, mira, hasta las aves más humildes tienen ese privilegio de estar en la casa de Dios
donde a mí me gustaría estar con tu pueblo, dice el salmista, y alabarte. Mira, ves, estas aves insignificantes, pero ahí están ellos. Ahora, aparte de llamarle Jehová de los ejércitos, él le dice en la última parte del verso 3, léalo por favor, él dice, Rey mío y Dios mío. Rey mío y Dios mío. En otras palabras, él está diciendo, él es mi rey. Él es de quien yo dependo, a quien yo le debo todo. Él es mi rey, a quien yo le sirvo. Él es mi rey. Y también le dice, Dios mío, mi Dios personal, mi Dios cercano. Hermanos, puede ser el Dios de todos quienes le servimos, que le adoramos, pero también es mi Dios personal. Hermanos, y eso es lo que nos debe caracterizar a cada hijo de Dios, a cada creyente. Tener una relación continua, una relación permanente, una relación personal con Dios. Sigue diciendo en el versículo 4. Versículo 4 dice, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente, es decir, por siempre te alabarán. Si bien es cierto, hermano, que el salmista les llama felices, dichosos, porque eso es lo que significa bienaventurados, felices, dichosos, los que habitan en la casa de Dios, y él lo dice en el tiempo presente, dice, bienaventurados los que habitan en tu casa. Hay un punto y coma y dice, perpetuamente te alabarán. En otras palabras, hermanos, el salmista se proyecta. Él prolonga esto en la eternidad, donde nosotros los hijos de Dios estaremos cantando y sirviendo al Dios vivo por siempre, hermano. Qué privilegio, qué gozo es poder servirle, cantarle, adorarle, usar nuestros dones y talentos en nuestra iglesia ahora en el tiempo presente. Pero hermanos, esto debe ser como un anticipo a lo que estaremos haciendo en la presencia de Dios de una manera definitiva y eternamente. Eso es lo que está anhelando el salmista, el anhelo por la casa de Dios. Y qué hermoso, hermanos, proyectarnos. No solamente quedarnos, limitarnos a este tiempo presente, que ya estaremos volviendo al templo, a la iglesia, pero no solamente nos limitemos a este lugar, sino que también proyectémonos aquel día cuando todos nosotros estaremos cara a cara alabando al Dios por toda la eternidad. Viene ahí, terminando el verso 4, dice Selah, ¿no? Se hace una pausa, pero vamos a seguir, vamos a seguir. Número 2, hemos visto número 1, el anhelo por la casa de Dios. Número 2 ahora. Vamos a leer del versículo 5 al versículo 8, por favor. Dice así. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder. Verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Bienaventurado el hombre, bienaventurada la persona, dice, que tiene en ti sus fuerzas, nos dice el versículo 5. Hermano, hermana, usted y yo necesitamos saber, y no solo saber, sino sentirnos que somos capaces de afrontar cualquier situación en cada área de nuestra vida. Yo creo que nos queremos sentir de esa manera, que podemos enfrentar a cualquier circunstancia que atravesemos en nuestra vida. Llámese familia, llámese trabajo, economía, relaciones, sea lo que sea, hermano, necesitamos saber que somos capaces de enfrentar cualquier situación. Y a veces, hermanos, en muchas ocasiones nos sentimos desanimados, nos sentimos desconsolados, decepcionados, tristes o preocupados. Y eso de hecho, eso va a suceder.
Eso va a pasar, nos vamos a sentir de esa manera. O sea, llegará el momento en que no seremos capaces de enfrentar todo ello. Va a rebasar nuestras fuerzas, va a rebasar nuestras emociones, va a rebasar nuestras capacidades, nuestra inteligencia. Eso va a suceder, délo por seguro. Y el salmista, quien nos está hablando en esta mañana, él es consciente de eso. Por eso dice, dichoso el hombre, la persona que tiene en ti sus fuerzas. En otras palabras, bienaventurado el hombre que tiene en ti esa reserva de fuerzas cuando ya no puedes más, dice el salmista. Bienaventurado aquel que tiene en ti sus fuerzas. Dios me ha bendecido con una movilidad, una camioneta, ya hace un tiempo atrás. Y tengo un familiar, un sobrino, que él se encarga de revisarlo, de verlo, de arreglarlo, en fin. Entonces yo he estado descubriendo muchas cosas, ¿no? Todavía no descubro cómo puede volar el carro, ¿no? Para evitar el tráfico. Pero estoy investigando ciertas cositas. Ahí no estoy viendo, averiguo en el tablero, en fin. Entonces yo le digo, enséñame, le digo, ¿qué es esto del 1 y del 2 aquí en la palanca? Y esto acá también, esta manecilla, ¿qué cosa es? Ah, me dice, tío, me dice, él es mi sobrino. Tío, mira, me dice, cuando tú estés yendo a un lugar así muy alejado y tú pones el carro en directa, pero cuando ves que vas a pasar por un lugar así bastante tedioso, muy difícil quizá, para que el carro tenga más fuerza, entonces le vas a poner en esta marcha y va a sacar más fuerza todavía el carro. ¿Me dejo entender? Hermano, cuando ya los problemas desbordaron nuestras capacidades, y todo lo que podamos ser capaz, y pueden ser situaciones, como dije, emocionales, pérdida de un familiar, enfermedad, pérdida de trabajo, las pruebas que llegan a nuestra vida y pruebas que son inevitables, ahí entra, hermano, a tallar la reserva de fuerzas que tenemos en el Señor. ¿Para qué? Para suplir las fuerzas que usted y yo ya no tenemos. Él da fuerzas al cansado, Él multiplica las fuerzas al que ya no tiene ninguna, dice la Biblia. Bienaventurado el hombre, la persona que tiene en ti sus fuerzas, hermano. Sigue diciendo el versículo 6. Versículo 6 dice, atravesando el valle de lágrimas. Hermano, prácticamente este valle de lágrimas refleja precisamente la vida misma, lo que usted y yo atravesamos cada día, hermano. Alguien dijo que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Creo que todos hemos escuchado esa frase. Sí, todo tiempo pasado fue mejor, los años 70, los años 80, pero no creo que sea tanto así. Cada etapa de la vida en estos últimos siglos siempre ha habido momentos difíciles, siempre ha habido momentos adversos. Y es que estamos, hermano, en una sociedad, como yo siempre digo, vivimos en un mundo después del Génesis 3. Vivimos en un mundo después de la caída, donde en este mundo abunda el dolor, la aflicción, la angustia, la injusticia, la corrupción, desastres naturales, la muerte acampa alrededor. Vivimos en un mundo así. Es decir, representa todo tipo de tribulación que puede llegar a la vida humana. Ese es el valle de lágrimas. Desde aflicciones espirituales, pueden ser congojas morales, quebrantos físicos y tribulaciones materiales, atravesando el valle de lágrimas. Y sigue diciendo el salmista, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. En otras palabras, hermano, el tener esa reserva de fuerzas, esas fuerzas que vienen del Señor, nos permite precisamente, hermano, atravesar todo ese valle de lágrimas, todo ese valle de aflicción, cuando nuestras fuerzas ya no dan más. Ese es el resultado. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, porque le permitirá atravesar todo ese valle de lágrimas, hermano. Con la adoración a Dios, hermano,
Esa sequía se cambia en una fuente. Cuando el torrente de la gracia de Dios llena nuestros estanques vacíos. Entonces, hermano, el creyente sí irá de poder en poder, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo sobre todas sus calamidades. Y el salmista agrega emocionado, siga leyendo en el versículo, dice, verán a Dios en Sión. Dice, versículo 7, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión, dice el salmista, verán a Dios en Sión, es decir, en la ciudad de Dios. El salmista no está haciendo referencia exactamente al templo en Jerusalén, ni tampoco, hermano, a nosotros hoy en día. Dios está, sí, Dios está entre nosotros, pero no lo vemos. Y esto será en la eternidad. Precisamente tal como lo dice el apóstol Juan en su primera carta, él dice, le veremos tal cual es. Veremos a Dios en Sión, dice el salmista. Sigue diciendo, versículo número 8, sigamos avanzando, por favor. Dice, versículo 8, Jehová de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Una vez más, Jehová, Dios de los ejércitos, es decir, Dios de las victorias, dice, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Lo primero que quiero que vean es esa repetición de la súplica del salmista. Dice, oye mi oración. Y después dice, escucha, oh Dios de Jacob. Es decir, hermano, él demanda respuesta a su oración. Aquí se denota esas ansias extremas de lograr la bendición, quizá a toda costa. Pero también, hermanos, qué misericordia tan grande saber que cuando ocasionalmente no podemos juntarnos con otros creyentes y compartir, aún así seguimos disfrutando del acceso directo para hablar y compartir con Dios. Escucha, oye mi oración. Y es cierto, no nos podemos ver ahorita cara a cara, estar en el templo y todo ello, pero qué gran bendición es poder decirle al Señor, oye, escucha mi oración. Y esta expresión, Dios de Jacob, esta expresión, hermano, para el israelita era muy sencillo, era muy especial este nombre, Dios de Jacob. Jacob era Israel, prácticamente, el padre de las 12 tribus. Y el salmista, ¿qué es lo que hace? Él fundamentó, él basó su ruego en la larga historia de los tratos de Dios con su pueblo del pacto. Él hace esa remembranza al Dios de Jacob, que estuvo por todas esas generaciones con su pueblo. Que Dios, quien bendijo y fue fiel a Jacob, es lo que quiere decir el salmista, también sería fiel para con su pueblo hoy. Entonces, cuando el salmista dice Dios de Jacob, él está diciendo el Dios de las promesas, el Dios que cumple, el Dios que es fiel a sus promesas, el Dios que nunca falla. Él es el Dios que cumplió en el pasado y él es el Dios que cumplirá también en el futuro. Es lo que le está diciendo al pueblo en este momento. El que cumplió sus promesas en el pasado, lo volverá a cumplir en el futuro. A veces, hermanos, no sé si nos ha pasado, yo creo que sí. A veces, hermanos, juzgamos a los políticos que hacen tantas promesas, ¿no? ¿Y qué pasa? No cumplen. Pero, hermano, tengamos cuidado, porque podemos caer en esa actitud de prometer y no cumplir. Pero demos gracias a Dios, hermanos, que tenemos un Dios vivo y verdadero que promete, pero que también cumple sus promesas. Ese es el Dios que tenemos, el Dios que cumple sus promesas. Y por último, hay otra pausa ahí, dice Selah, ¿no? Otra pausa. Pero vamos a seguir. Dice número 3, versículos del 9 al 12, por favor. Versículos del 9 al 12. Dice,
Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová, Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Hermanos, esta petición es algo que usted y yo podemos y debemos ciertamente exclamar libremente en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. Hermano, no siempre vamos a estar en condiciones de decir, pon tus ojos en nosotros. No siempre va a ser así. Pon tus ojos en nosotros, pero siempre, hermano, siempre nos queda el recurso de exclamar, pon tus ojos en Él. Es decir, en el ungido de Dios, en Jesús. Aun cuando estemos sumidos, hermanos, en la más profunda tristeza provocada por nuestros fracasos, o somos zarandeados por turbulentas pruebas o dificultades, siempre, hermano, nos cabe el recurso de alegar, de apelar ante Dios, que no nos mire a nosotros, sino que ponga sus ojos en el rostro de su ungido, Jesús. ¿Por qué? Porque contemplándolo a él, resucitado de entre los muertos y exaltado a la gloria de su diestra en el cielo, hermano, Dios siempre se declarará satisfecho. Y a través de él nos contemplará a nosotros, pese a nuestras deficiencias, hermano, como lo más exclusivo y amado de su corazón. Dice el versículo 10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Ahora, sigamos viendo la manera como el salmista valora la presencia de Dios. Cómo valora la presencia de Dios. Recuerden que este es el punto número 3. El anhelo por la presencia de Dios. El anhelo por la presencia de Dios. Primero habíamos visto el anhelo por la casa de Dios. Es el primer punto que habíamos visto. El anhelo por la casa de Dios. El segundo punto es el anhelo por las fuerzas de Dios, por las fuerzas de Dios. Y ahora terminamos aquí con el anhelo por la presencia de Dios. Y dice en el versículo 10, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. El salmista valora, hermano, tremendamente la presencia de Dios. Él dice, en tus atrios, porque mejor es un día, dice, en tus atrios. Es decir, la parte de afuera, aunque sea me contento de estar como portero en tu casa, solo desde afuera, ni siquiera dentro de la casa, pero ahí quiero estar. Escuchar cómo cantan, cómo entran, cómo salen, cómo alaban a Dios. Aunque sea yo me conformo con estar en tus atrios, Señor. Él no dice, mejor es un año. Él no dice, mejor es un año en tus atrios que 1000 fuera de ellos, sino que él afirma tajantemente que un solo día en sus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Esa es la valoración que el salmista le da a la presencia de Dios. Prefiero estar solamente un día, dice, antes que estar en cualquier otro lugar. Versículo 10, la segunda parte dice, escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios. Otra vez, atrio, puerta. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Qué precioso, ¿no es cierto? Si usted recuerda el versículo 1, decía, cuán amables son tus moradas. El versículo 1 empieza diciendo así, cuán amables son tus moradas.
Qué bien se siente estar en tus moradas, aquí en tu presencia. Pero mire cómo dice ahora el versículo 10, la segunda parte. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Hay algo muy importante, hermano, que usted y yo vivimos día a día. Y es precisamente la valoración de Dios y la valoración en el mundo en que vivimos. Usted y yo, hermano, todos los días somos bombardeados de mensajes de este mundo y el mundo presenta este sistema que se está instalando ya desde siglos atrás aquí en este mundo y nos bombardea de estos mensajes como algo atractivo, como algo bueno, como algo agradable, como algo atractivo, como algo estupendo, como para que usted y yo solo lo disfrutemos, para que usted y yo nos deleitemos en ello. Eso es lo que el mundo se han dado cuenta, que nos quiere hacer pasar lo malo como bueno, que nos quieren implantar esas ideologías y que todo lo que está pasando nos quieren hacer algo como bueno. Y el salmista no piensa de esa manera, él piensa todo lo contrario. Él dice, escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Prefiero esto, dice, prefiero esto antes que todas las comodidades o placeres que el mundo me pueda ofrecer. Antes que sus ideologías, antes que sus comodidades, antes que sus cosas efímeras o pasajeras. Yo prefiero estar en tu casa, a la puerta nada más. Hermanos, ¿cuál es el valor que le damos a este mundo? ¿Y cuál es el valor que le damos a la presencia de Dios? Pregunto esto porque a veces, hermano, a veces, y lo digo con mucha tristeza, y lo veo, me da la impresión, y veo creyentes que están con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Y Dios, hermano, no quiere tibiezas. Él no quiere tibieza. O eres frío o eres caliente. O estás con el mundo y sus placeres, con el mundo y sus ideologías, con esas moradas de maldad. Estás con esas comodidades que te brinda muy efímeras este mundo. O estás conmigo. ¿Qué valor le damos a la presencia de Dios, hermano? Frío o caliente, pero no tibio, dice el Señor. Versículo 11. Sigamos avanzando. Dice, porque sol y escudo es Jehová, Dios. Gracia y gloria dará Jehová. El salmista sigue diciendo, porque luz y defensa es nuestro Dios. Es decir, sol y escudo. Es lo que está diciendo el salmista. Tú eres luz y defensa, nuestro Dios. Luz para que podamos ver bien las cosas en este mundo que está lleno de tinieblas y de confusión. Y escudo, hermano, para defensa nuestra ante cualquier circunstancia. A lo que usted y yo podamos pasar. Todo lo que usted y yo podamos atravesar en este peregrinaje, en este mundo, hermano. En este mundo necesitamos y precisamos de ambas cosas. Sol en los días felices y escudo en los días peligrosos. Dios es así. Él es sol y Él es escudo. Claridad sobre nuestras cabezas y protección a nuestro alrededor. Luz, hermano, para mostrarnos el camino y escudo para protegernos de los peligros que nos acechan día a día. Versículo 11. La segunda parte. No quitará el bien, hermano, a los que andan en integridad. No quitará el bien a los que andan en integridad. Pregunto en esta mañana, ¿andamos en integridad? ¿Estamos andando en integridad? Hermano, hemos sido testigos en este casi último año, prácticamente un año ha pasado,
Y hemos visto en estos últimos meses, con esta pandemia, el nivel de corrupción que se ha vivido a todo nivel, hermano, a todo nivel. Siempre me acuerdo de las palabras de algunos hermanos o amigos que decían, qué bonito, mira, cómo el río vuelve a su cauce, cómo la naturaleza, todo se está transformando, qué bonito está pasando todo esto. Y yo creo que el ser humano va a recapacitar y cuando acabe todo esto vamos a volver más buenos. Con todo respeto, yo me reía, creo yo, y le decía, no le digo, esto va a seguir de mal en peor. Deja que pase marzo, abril, mayo, junio, vas a ver. Y hermano, otra vez, usted y yo hemos sido testigos de ese nivel de corrupción que hemos vivido durante todo este tiempo. Ya sea en la sociedad, ya sea en la política, ya sea en la misma religión, todo se ha contagiado de corrupción. Pregunto, ¿vivimos en integridad? Dios, hermano, es el poseedor de todos los bienes. Él es el poseedor de todos los bienes. Fuera de él no hay nada, no hay ni un bien alguno. No hay bien alguno fuera de él. Como tampoco, hermano, hay bien que precise retener para sí nuestro Dios. Por tanto, hermano, si estamos dispuestos a recibirlo, no hay bien del que tenga necesidad de privarnos, ni que rehúse concedernos nuestro Dios. Solo Dios nos exige, hermano, que nos mantengamos en integridad. Solo nos exige que nos mantengamos en integridad y no cedamos a ninguna clase de maldad. A ninguna clase de maldad. Creo que todos estamos expuestos cada día. Nos paró el policía, salió el empleado de la municipalidad, el de la SUNAT, el de la tienda, lo que sea, y vamos, ¿quieres tu documento? ¿Quieres tu brevete? ¿Quieres esto? Vamos. Hay un atajo. Es más rápido. ¿Quieres un diploma de tal universidad? Aquí nomás nos vamos. ¿Andamos en integridad? Es lo que nos exige nuestro Dios. Y el salmista termina diciendo, Jehová de los ejércitos, el Dios de las victorias, el Dios todopoderoso, dice, dichoso el hombre que en ti confía, dice el salmista. Una vez más, Jehová de los ejércitos, dichoso, feliz, bienaventurado, el hombre que en ti confía. ¿De verdad confiamos en el Señor? ¿De verdad confiamos en Él? ¿Confiamos en Él cada vez que nos hace una promesa? ¿Confiamos en Él cada vez que nos exhorta a vivir de una manera que le agrade a Él? ¿Confiamos en Él cada vez que dice, clama a mí y yo te responderé? ¿Confiamos en Él cuando nos dice que es luz y es escudo a nosotros, hermano? ¿Confiamos en que Él nos suple de fuerzas cuando ya no nos queda ninguna? ¿Confiamos realmente en ello? Hermanos, la fe no es ni debe ser teórica, debe ser práctica. Esa confianza debe ser vivida, no solo de palabra, debe ser real, debe ser verdadera. ¿Cuánto confiamos en el Señor? Hace muchos años, y solamente quiero dar un ejemplo de confianza en lo que Dios nos exhorta en su palabra, cada vez que nos da un mandamiento, un principio. Quiero dar como un ejemplo. Hace muchos años, mi esposa y yo vivimos una experiencia o experiencias muy duras en nuestras vidas. Creo que algunos conocen la historia, pero es muy extenso, muy largo de contar esto. Pero hubo personas que nos hicieron bastante daño, bastante daño. Y en medio de todo eso, hermanos,
mi esposa y yo nos agarramos, nos asimos de Dios, de su palabra. Fue muy, muy doloroso los golpes, las palabras, todo lo que estas personas nos dijeron. Pero ¿sabe qué decidimos? Muy simple. Difícil, sí, pero muy simple. Perdonar. Un hombre, quien fue uno de los que nos causó bastante daño. Yo tuve la oportunidad hace 2 años y medio más o menos de encontrarme con él en Puente Piedra, en la Plaza de Armas. Nos sentamos, nos quedamos viendo y es como si todo hubiera venido a nuestra mente y al final, hermanos, terminamos perdonándonos. Lo perdoné, me perdonó. Y me enteré, algo curioso, pero Dios es glorificado. Él recibió a Cristo en su vida. Él acaba de morir de cáncer hace unos meses atrás. Falleció. Bienaventurado el hombre que en ti confía. Hermano, ¿cuánto confiamos en el Señor? El Señor no dice, no, yo no he encontrado en su palabra, en ninguna Biblia, Él no dice, aguantad a vuestros enemigos. En ninguna versión vas a encontrar eso, aguantad a vuestros enemigos. No. Él dice, amad a vuestros enemigos. Perdonad a aquellos que os maldicen, que os ofenden. Hermano, ¿confiamos cuando el Señor nos dice que perdonemos? No sé en qué escenarios, no sé en qué lugares, hermanos, Dios le ha puesto a usted para que ponga a prueba su confianza en Él. No lo sé. Pero ¿realmente confiamos en Él? ¿De qué manera Dios ha probado su confianza en Él? ¿Confiará, hermanos, si pronto ya retornamos a nuestro templo? ¿O quiere seguir en la comodidad de su casa? ¿Confiamos realmente en el Señor? Estamos por dar una fecha ya para volver. ¿Temor a un virus? ¿Temor a un virus? No, hermano. Ahora, no digo que no vamos a tomar precauciones, no digo que no vamos a tener los protocolos necesarios. Sí lo vamos a hacer. Pero, hermano, recuerde algo para terminar en esta mañana. Si no logramos o no terminamos de alabarle aquí en la tierra, el Salmo dice que le alabaremos perpetuamente por toda la eternidad. Termino en esta mañana. ¿Cuál es tu anhelo? ¿Cuál es tu anhelo, hermano, hermana? ¿Es el deseo, es el anhelo del salmista? Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Oramos un momento. Acompáñenme en oración, por favor. Dios, qué hermosas palabras de este salmista, este hombre que añoraba, que anhelaba reunirse con sus hermanos. Él prefería, Señor, solamente un día estar en tus atrios, estar en tu casa. Él no estaba satisfecho, no estaba cómodo en esas moradas de maldad. Él quería estar en tu presencia, en tus moradas, agradables, amadas. Señor, danos ese anhelo. Crea en nosotros ese anhelo, ese deseo ferviente, hasta que agonicemos, Señor, por regresar a tu casa, Padre amado. No podemos temerle a un virus, Señor. Pablo nos dice
Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Moriremos de todas maneras, Señor. Pero cuán hermoso es saber, Señor, que te podremos alabar perpetuamente, Padre amado, por toda la eternidad. Señor, danos el privilegio, la bendición, la dicha de volver a tu casa, Señor. Oh Padre bendito, bendiga a su iglesia, bendiga a todos aquellos que nos han visitado en esta mañana, bendiga su palabra. Te lo pedimos y lo agradecemos en los méritos de Cristo Jesús. Amén.